Una de las startups que ha conseguido revolucionar la forma de ver las matemáticas es Smartick Matemáticas. La plataforma orientada para niños entre 4 y 14 años tiene como finalidad mejorar las habilidades matemáticas en tan solo un clic y siempre de la mano de las nuevas tecnologías. Sus fundadores son Javier Arroyo y Daniel González, de La Vega, que pusieron en marcha este proyecto en 2009, en pleno apogeo de la crisis, y bueno, pues que 7 años después ha terminado convirtiéndose en la aplicación que todos los padres quieren para sus hijos. La herramienta que la escuela necesita y bueno, pues han ganado el premio Horizonte 2020 de la Unión Europea. El Instituto de Massachusetts, Institute of Technology, la ha clasificado como una de las mejores startups del mundo. En el estudio se encuentra uno de sus artífices, Javier Arroyo, para contarnos, por ejemplo, cómo ha conseguido convencer a medio mundo de que las matemáticas pueden ser divertidas. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. Oye, ¿cuál es la clave que consiguió cautivar a los niños, que bueno, no dejan de ser el consumidor más exigente? Pues la clave es muy simple y es darle a cada niño exactamente lo que necesita. ¿Qué ocurre con las matemáticas? Pues ocurre que se enseñan a un nivel, que suele ser un nivel medio, que satisface a muy pocos, ¿no? Porque los de arriba, bueno, pues tienen capacidad para más y se aburren, y los de abajo, hagan lo que hagan, pues van siempre un poco con la lengua afuera, ¿no? Entonces satisface a muy pocos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues basándonos en inteligencia artificial, que hemos desarrollado nosotros, somos capaces, y eso suena como muy futurista, ¿no? Pero en definitiva, lo que somos capaces es de identificar exactamente cuáles son las carencias de cada niño para que trabaje únicamente, o sea, diseñar un contenido a medida para cada uno, a medida totalmente personalizado e individualizado, que sea exactamente lo que necesita trabajar ese niño, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, además, todavía vamos un paso más allá. Y es que ese plan de estudios único que diseñamos para cada niño, somos capaces de adaptarlo en tiempo real. Es decir, en función de cómo se vaya comportando y cómo vaya respondiendo. De cómo va respondiendo, eso es. Va creciendo el curso hacia un sitio o hacia otro. Efectivamente. Efectivamente. Mira, o sea, importante. No solamente la velocidad de aprendizaje, sino hacia qué camino. Así no perdemos el tiempo, porque muchas veces aprender es perder mucho tiempo en cosas que bueno, pues tienes que seguir un ritmo, tienes que seguir un libro, tienes que seguir un método fijo que efectivamente no ajusta exactamente a tus necesidades. Claro, y eso los niños, claro, el niño enseguida se aburre. Efectivamente. Smartick es justo eso, o sea, lucha contra un plan de estudios lineal donde todos los niños pasen por el mismo itinerario, sino que cada niño, digamos, diseñe su itinerario en función de sus capacidades. ¿Y para cuándo hacéis algo así parecido para los emprendedores? Pues luego hablamos. Bastante esfuerzo tenemos concentrados en las matemáticas de los niños como para... Oye, eso te iba a decir, porque con un préstamo de 100.000 euros habéis conseguido llegar hasta donde estáis. ¿Cómo habéis hecho para que salgan las cuentas? Pues mira, efectivamente, arrancamos con un préstamo de 100.000 euros de NISA y a los que estamos de verdad eternamente agradecidos y a partir de ahí, pues con mucho esfuerzo, mucho ahorro, mirando cada euro que gastamos. Importante. Importantísimo y luego, pues gracias a un equipo muy bueno, efectivamente, que son pues personas muy comprometidas que en definitiva son los que sacan adelante el proyecto. ¿Y cuál ha sido vuestro mayor reto? Pues el mayor reto ha sido convencer... Básicamente, Smartick es una categoría nueva de producto. Es decir, no existe nada parecido. Hay métodos en papel, pues el método Kumon, tienes cuadernillo rubio, hay una serie de métodos en papel, pero no existía la necesidad de que los padres contrataran, además de las matemáticas que se dan en el colegio, un refuerzo. Es decir, tú tienes, por poner un ejemplo muy simple, inglés, existen academias de inglés, profesores particulares de inglés desde hace años y nadie se cuestiona que si le puedes dar un extra en inglés a tu hijo, lo haces, ¿no? Pues y en matemáticas no se considera. En matemáticas eso no estaba ocurriendo. Poco a poco va pasando porque la gente cada vez es más consciente de la importancia de las matemáticas para el futuro de los niños, porque cada vez hay más profesiones ligadas a los datos. Y para la vida misma. El desempleo es bajísimo en las carreras que tienen matemáticas, en la vida misma, en el día a día, en todo, ¿no? Entonces esa conciencia va estando cada vez más presente, con lo cual los padres ya empiezan a sentir la necesidad de complementar el colegio con un extra en matemáticas, ¿no? Oye, y uno de vuestros impulsores a la hora de sacar esta aplicación fue el informe PISA, ¿no? Al mostrar bajo rendimiento de los niños españoles en pruebas de nivel. ¿Consideráis que en España no se le da la importancia necesaria a las matemáticas y en este caso concreto a las aplicaciones educativas como la vuestra?
Mi opinión, y es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que se le da la importancia, de hecho ha ido aumentando, ha aumentado en media hora los últimos 10 años las horas lectivas de matemáticas y se han aumentado también los presupuestos, ¿no? O sea, en mi opinión no es una cuestión de que no se le da la importancia que tienen las matemáticas, sino que hay que actualizar los métodos. Al final es una cuestión de método de aprendizaje. O sea, se ha hecho muy bien y de hecho estamos aquí con, oye, grandes ingenieros, tecnólogos, abogados, ¿sabes? O sea, que la educación funciona, pero afortunadamente hoy en día está la Tiene mucha tecnología mejora, y claro. hay que aplicarla de forma inteligente y de forma útil para mejorar ese método tradicional que tenemos hasta ahora, ¿no? Javi, has comentado en varias ocasiones que los niños aprenden a calcular de forma automática, ¿no? Pero Mm. pero no a pensar de forma autónoma, ¿no? Que es tan importante. ¿Cómo ayudáis vosotros a que esto sea posible en algo tan estructurado como son las matemáticas? Pues fíjate, para nosotros es una de las premisas básicas del método, ¿no? Hay dos puntos. Uno es, el niño tiene que aprender a pensar, el niño tiene que trabajar la lógica y el razonamiento. O sea, el cálculo, que es donde se queda la mayoría de los métodos y donde se queda todo el mundo, es una herramienta, pero no es el fin. El fin, o sea, tú puedes, por poner un ejemplo, tú puedes multiplicar 5 dígitos con rapidez, soltura, mucha seguridad, pero tienes que saber qué tienes que multiplicar. Y si tienes que multiplicar o por el contrario tienes que dividir. Entonces, el niño tiene que entender muy bien qué es lo que tiene que hacer y para eso necesita pensar, necesita aplicar la lógica al razonamiento. Y eso está muy ligado a uno de los grandes problemas de hoy en día también, que es la comprensión lectora, que los niños leen y no entienden bien lo que leen, ¿no? ¿No? Y luego yo añadiría, el sistema educativo muchas veces coarta esa capacidad de pensamiento crítico o de pensamiento diferente, ¿no? Totalmente Porque de al final acuerdo. el método es este es Sí, el que hay que aplicar y eso no nos es. vayamos por las ramas. Cuando Eh, qué importante es ver a un niño intentar encontrar un método para hacer algo que ya hay un método fijo, pero que buscar otro método, ¿no? Sí, sí, y en matemáticas además eso está muy, muy, muy presente. Para llegar al Claro. mismo resultado hay multitud de, Bueno, de algoritmos y de estrategias. O no sea se que suma o se resta o se multiplica igual en las diferentes culturas. eso es. Esa es la prueba. Entonces nosotros lo que intentamos en definitiva es que el niño aprenda, que aprenda a pensar, que aplique la lógica, el razonamiento y por otro lado que trabaje de forma autónoma, porque yo creo que es importante. O sea, el niño tiene que sentarse sin recibir ayuda ni de los padres, ni del profesor, ni de nadie y que trabaje solo, ¿no? De forma autónoma. Entonces intentamos fomentar esas dos cosas. Oye, a la hora de realizar la aplicación habéis contado con expertos, con psicólogos, para estudiar la mejor forma de enseñar una materia, bueno, tan ardua como pueden llegar a ser las matemáticas, si no se hace bien, ¿eh? Porque si no, yo considero que las matemáticas pueden ser Mm, muy divertidas. mm. ¿Cuál es el principal problema que tienen los niños a la hora de aprender matemáticas, en vuestra opinión? Mira, el principal problema, para mí hay dos principales problemas. Uno es, no ven la aplicación en la vida real. Muchas veces estudian y dicen, ¿y yo para qué necesito? ¿Yo para qué? O sea, ¿cuándo voy a usar esto, no? Entonces, hay que enseñar las matemáticas de una forma muy práctica, con problemas donde los niños entiendan por qué y cuándo va a aplicar eso, ¿no? Y eso por un lado. Y segundo, tenemos la manía de transmitir a los hijos que, oye, a mí es que se me daban mal las matemáticas y generar esa ansiedad matemática, que es un fenómeno muy estudiado en el Reino Unido y en Estados Unidos, Ah, fíjate. donde se habla de la ansiedad matemática. Entonces, que tú le transmites a tus hijos esa manía o esa ansiedad o esa frustración que te han generado a ti las matemáticas de pequeño, ¿no? Entonces, al final, se me dan mal, al final al niño, a tu hijo se le van a dar mal. Porque es lo que has escuchado de siempre, ¿no? Claro, sí, Y sí. son aburridas, no sé qué, y le tienen manía. Entonces, para mí O son sea, hay esas que dos cambiar cosas. esa percepción, ¿no? Las Hacer matemáticas no son aburridas, las que el matemáticas niño no son aterrice, difíciles, sino eso que es, aterrice, vea cuál es el uso práctico eso y que eso realmente es útil en la vida y por otra empezar a luchar contra esa manía, ¿no? O sea, no hay un componente genético que diga que un niño no está dotado claro. para las matemáticas, especialmente en primaria, que es donde te Pero juegas además el cerebro es completamente moldeable, ¿no? totalmente. Hay que ejercitarlo como un músculo, hay Sí. que hacer gimnasia y al final las matemáticas, bueno, hay que entrenar, pero ya está. Las matemáticas hay que entrenar, hay que repetir, hay que esforzarse, porque son valores tradicionales de toda la vida y además si lo haces de forma inteligente como es con Smartick, pues es que pues es mucho más eficiente, ese aprendizaje es mucho más eficaz. A ver, que tengo aquí a Javier que quiere Sí, saltar a quiero, hacerte quiero una entrar, pregunta. quiero entrar, que esto me interesa, que soy padre. Esto, como padre, se me ha ocurrido rápido, pero de inmediato se ha empezado a hablar. ¿Esto me sale más caro o más barato que un profesor privado? Pues sale mucho más barato. Muchísimo más Ah, barato. esto, para que te hagas una idea, tiene un precio medio de 30 euros mes, ¿Mm? que un profesor particular por encima de, bueno, pues está siempre por encima de los 180, 200 euros mes, ¿no? Entonces, esto digamos que es, y yo no tengo nada en contra del gremio de los profesores particulares, pero digamos que es el mejor profesor particular del mundo por lo siguiente, porque Smartick te da, sabe qué darte en cada momento, exactamente qué dar a cada niño, sea cual sea
su potencial, ¿no? Entonces, digamos, es el mejor profesor particular posible. Hablábamos de 4 a 14 años. De 4 a 14 El años. mío acaba de cumplir 4. Perfecto, Podemos está en empezar edad ya. para empezar. Buen cliente. Sí, buen Además- cliente. Además, no vamos a tener el problema de que yo le haya dicho que las matemáticas no tal, porque yo considero que son muy divertidas y me lo he pasado muy bien con Pues- las matemáticas. Pues le va a O sea gustar que- mucho, le va a gustar mucho, porque además es muy ameno, todo es tecnología, es un soporte digital, con lo cual a los niños les gusta. Oye, Smartick ha conseguido varios premios, como el de Mejor Proyecto de Emprendimiento de la Caixa, del Ministerio de Industria, en el Horizonte 2020. Habéis quedado entre los 4 mejores proyectos de Education Technology y habéis sido seleccionado como una de las startups del mundo con mayor potencial. ¿Dónde habéis situado vuestros próximos objetivos? Nuestros próximos objetivos es, oye, en España vamos creciendo, vamos teniendo cierta notoriedad y estamos teniendo resultados extraordinarios. Nuestros objetivos es crecer internacionalmente, ¿no? Con el foco principalmente en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? Que es donde estamos creciendo fuerte, y eso es nuestro crecimiento. Nuestro reto viene vía expansión geográfica. Tenemos Smartick, que está tanto en inglés como en castellano. Y luego además pues ir generando productos, una cartera más amplia de productos complementarios con las matemáticas. Pues la verdad es que me parece un proyecto muy interesante, Smartick. Muchísimas gracias, Javier Arroyo, por habernos acompañado, y que sepas que vais a tener un alumno desde ya, que acaba de cumplir los 4 añitos, y porque además me parece fundamental que todos los niños tengan la mejor base matemática que puedan tener. Muchas gracias a vosotros por Muchísimas invitarme. gracias.